Durante décadas, los asesinos seriales tuvieron un rostro casi siempre masculino, fríos, calculadores, ocultos en la noche. Pero a finales del siglo XX, una mujer rompió todas las reglas. No mataba en silencio, no usaba venenos, no se escondía en la sombra. Ella cazaba en las carreteras de Florida, miraba a los ojos a sus víctimas y apretaba el gatillo. Bienvenidos a Tras la Sangre, el canal donde exploramos los crímenes más perturbadores, las mentes más oscuras. Aileen Wuornos, la asesina que convirtió la carretera en un cementerio. Aileen Carol Wuornos nació el 29 de febrero de 1956 en Rochester, Michigan. Desde el primer día su vida estuvo marcada por el abandono. Su padre era un criminal convicto, acusado de delitos sexuales contra menores. Nunca conoció a Aileen. Se suicidó en prisión cuando ella tenía apenas 4 años. Su madre la abandonó junto a su hermano cuando aún eran bebés. Fueron criados por sus abuelos, en un hogar donde reinaban el alcohol, la violencia y el desprecio. Desde niña, Aileen sufrió abusos físicos. En la escuela era conocida como problemática, agresiva, solitaria. A los 14 quedó embarazada. El bebé fue dado en adopción. Poco después, fue expulsada de la casa. Vivía en los bosques, dormía en autos abandonados y sobrevivía como podía. Aileen no creció, sobrevivió. La violencia fue su idioma, la carretera, su hogar. Con el paso de los años se convirtió en prostituta itinerante, moviéndose por las autopistas de Florida. Allí conocería a los hombres que, sin saberlo, se convertirían en sus víctimas. Durante los años 80, Aileen Wuornos vivía al margen de todo, sin hogar fijo, sin trabajo estable, sin familia. Dormía en moteles baratos, áreas de descanso y bosques cercanos a las autopistas de Florida. La carretera era su refugio, y también su trampa. Para sobrevivir, se prostituía. Subía a los autos de hombres desconocidos, una y otra vez, con la certeza de que cualquier encuentro podía terminar en violencia. Aileen llevaba un arma, no por lujo, no por poder, sino por miedo. Había aprendido que en su mundo, la fuerza era la única moneda que valía algo. Con el tiempo, ese miedo se transformó en odio. Cada cliente era una amenaza potencial, cada mirada, una provocación. En 1986 conoció a Tyria Moore, una joven camarera. Fue su primera relación estable, su ancla emocional. Aileen se volvió dependiente de ella. Quería protegerla, mantenerla, sostener una vida normal. Pero no sabía cómo hacerlo de otra forma que no fuera la violencia. La paranoia crecía, el resentimiento también, y una noche de 1989, en una carretera oscura, todo cambió. El miedo dejó de ser defensa, y se convirtió en gatillo. La noche del 30 de noviembre de 1989, Aileen Wuornos subió al auto de un hombre llamado Richard Mallory. Tenía 51 años, era un electricista, y como tantos otros, recogió a Aileen en una carretera de Florida. Lo que ocurrió después solo lo sabrían 2 personas, y una de ellas nunca pudo contar su versión. Aileen afirmó que Mallory la llevó a un área boscosa, la golpeó brutalmente y la violó. Según su testimonio, temió por su vida, entonces sacó el arma. Un disparo, luego otro, y otro más. Mallory murió en el acto. Aileen tomó el automóvil, condujo varios kilómetros y abandonó el cuerpo en el bosque. Durante días, nadie supo nada. Cuando el cadáver fue encontrado, estaba desnudo, con múltiples impactos de bala. El vehículo había desaparecido. Para la policía, no fue un acto de defensa.
fue un homicidio, pero para Aileen fue algo distinto. Ese disparo no solo mató a un hombre, mató la última barrera moral que le quedaba. Por primera vez, Aileen había usado la violencia no solo para sobrevivir, sino para tomar control. Y lo más perturbador es esto. Después de ese asesinato, Aileen no se detuvo. Aprendió algo esa noche, que la carretera ofrecía víctimas y que el arma funcionaba. Entre 1989 y 1990, hombres comenzaron a aparecer muertos a lo largo de las carreteras de Florida. Todos tenían algo en común. Habían recogido a una mujer en la autopista. Uno a uno, los cuerpos fueron encontrados en zonas rurales, bosques y áreas apartadas. Algunos presentaban múltiples disparos, otros mostraban señales claras de ejecución. Aileen afirmaría más tarde que todos intentaron violarla, que todos merecían morir, pero la escena contaba otra historia. Los autos de las víctimas eran robados, sus pertenencias vendidas, el dinero usado para sobrevivir y para mantener su relación con Tyria. Ya no se trataba solo de defensa, era control, era rabia, era poder. Los asesinatos siguieron un patrón. Aileen subía al vehículo, viajaban a un lugar aislado y entonces disparaba. La carretera, antes su refugio, se convirtió en un cementerio invisible. Para la policía, los casos parecían desconectados, pero alguien estaba cazando y lo hacía con una frialdad que ya no podía explicarse solo por el pasado. A comienzos de 1990, la policía de Florida empezó a notar algo inquietante. Hombres aparecían muertos en zonas rurales, lejos de la ciudad, cerca de carreteras principales. No había señales de robo convencional, no había un motivo claro. Pero había un patrón. Todos habían sido vistos por última vez conduciendo solos. Todos habían tenido contacto reciente con una prostituta. Y casi todos habían muerto por disparos a quemarropa. Los investigadores comenzaron a conectar los puntos. El arma era siempre similar. El escenario se repetía. La violencia era directa. El error que lo cambió todo no fue un testigo. Fue un automóvil. Uno de los vehículos robados fue identificado circulando en otra ciudad. La policía siguió la pista hasta un bar frecuentado por prostitutas y camioneros. Allí apareció un nombre por primera vez: Aileen Wuornos. Los agentes descubrieron que Aileen convivía con Tyria Moore. Tyria no tenía antecedentes, no era violenta, pero sabía demasiado. La policía decidió presionar por el lado más frágil. Ofrecieron a Tyria un trato, inmunidad a cambio de cooperación. Durante semanas las conversaciones telefónicas fueron grabadas. En esas llamadas Tyria suplicaba, lloraba, y Aileen hablaba. Sin darse cuenta comenzó a incriminarse. El cerco estaba cerrado. El 9 de enero de 1991, la huida de Aileen Wuornos terminó. Fue arrestada en un bar de motociclistas en Port Orange, Florida. No hubo persecución, no hubo disparos, solo el silencio de quien sabe que ya no queda ningún camino por recorrer. En la comisaría, Aileen oscilaba entre la furia y la victimización. Negó algunos asesinatos. Admitió otros. Insistió una y otra vez en la misma versión, que todos los hombres habían intentado violarla, pero las pruebas no encajaban con un relato único de defensa. Las balas, las posiciones de los cuerpos, el robo de los vehículos. La policía ya tenía lo que necesitaba. Las grabaciones telefónicas con Tyria Moore fueron el golpe final. En ellas, Aileen hablaba sin filtro, justificaba, se enfurecía, se delataba. Confrontada con las evidencias, confesó 7 asesinatos, 7 hombres muertos en carreteras que nadie vigilaba.
Durante los interrogatorios, su comportamiento era errático. Pasaba de la calma a la amenaza, de las lágrimas al desprecio. No mostraba arrepentimiento real, mostraba rabia. Aileen ya no hablaba como una mujer asustada, hablaba como alguien que había hecho del miedo un arma. El juicio de Aileen Wuornos comenzó bajo una atención mediática sin precedentes. Por primera vez, Estados Unidos veía sentada en el banquillo a una asesina serial mujer que no encajaba en ningún estereotipo. La fiscalía fue directa y contundente. Presentó a Aileen como una depredadora fría, motivada por el robo y el control. Mostraron pruebas balísticas, testimonios forenses y las grabaciones telefónicas. Para ellos no había duda. Los asesinatos no fueron defensa, fueron ejecuciones. La defensa intentó construir otra narrativa. Aileen fue presentada como una mujer marcada por el abuso, la violación, la pobreza extrema y la enfermedad mental. Alegaron que vivía en estado constante de terror, que disparó porque creía que iba a morir, pero el jurado no se convenció. 1-1, Aileen fue declarada culpable de asesinato en primer grado. La sentencia fue clara e implacable. Pena de muerte. Lejos de mostrarse derrotada, Aileen reaccionó con furia. Insultó a los jueces, amenazó a los fiscales. En un giro final, renunció a las apelaciones. Dijo que quería morir, que el sistema la había destruido y que ya no quería seguir luchando. Para muchos, esa decisión fue la última prueba de su desequilibrio. Para otros, fue su último acto de control. El 9 de octubre de 2002, en una prisión del estado de Florida, Aileen Wuornos enfrentó su final. Tenía 46 años. Había pasado más de una década en el corredor de la muerte. Durante esos años, su mente se fragmentó aún más. Aileen habló de conspiraciones, de voces, de un sistema que, según ella, la había utilizado y desechado. Rechazó ayuda, rechazó apelaciones, rechazó cualquier posibilidad de seguir con vida. Minutos antes de morir, no pidió perdón, no mostró arrepentimiento. Sus últimas palabras fueron frías, desafiantes, como alguien que había decidido no mirar atrás. La inyección letal puso fin a su historia. Esto fue Tras la Sangre, y la historia de la mujer que convirtió la carretera en un cementerio. Si esta historia te dejó pensando, suscríbete ahora a Tras la Sangre, activa la campana, dale like, comparte y acompáñanos en los próximos casos. Aquí no buscamos respuestas fáciles, exploramos el horror para entenderlo.